lo pasaron hoy, entonces al final de la clase ya vas a tener el video de la clase anterior. El video de hoy posiblemente estará disponible para el día de mañana o el día sábado a más tardar. Bien, de acuerdo a lo planificado en el apéndice de estudios, hoy vamos a trabajar, vamos a continuar a finalizar el método research, vamos a trabajar con las herramientas para hacer la búsqueda, que son, permítanme les comparto la pantalla, que son los motores de búsqueda, ¿no? No sé si lo estamos ya viendo en pantalla. Sí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos justamente a ver las herramientas para la búsqueda de información. Nosotros habíamos realizado ya una planificación de búsqueda. Les recomendaría mantener apagados los... Bajen un poco, está cogiendo acá la señal. Bajen. ¿Sí? Les recomendamos tener los micrófonos apagados, a menos que haya alguna inquietud, lo podemos resolver. Ahora sí estamos bien. Bien, entonces, como les decía, nosotros en la clase anterior habíamos trabajado sobre un método research, una planificación de búsqueda de información. Y habíamos puesto, inclusive, habíamos definido ya nuestros criterios de búsqueda e inclusión y de exclusión también. Entonces, vamos a utilizar ahora los motores de búsqueda, que sería una de las herramientas, una de las primeras herramientas que vamos a usar en este curso. ¿Y qué es un motor de búsqueda? Yo creo que todos hemos usado alguna vez el Google, por ejemplo, o algún otro buscador. Son simplemente herramientas tecnológicas que están disponibles en el Internet para buscar información. Lo importante aquí es buscar información validada, correcta, información adecuada y pertinente. En ese sentido, pues, existen varios motores de búsqueda para cualquier tipo de información, pero existen también motores de búsqueda específicos que nos van a dar una información actualizada y una información validada. Quiere decir de que existe un autor reconocido que ha sido publicado en libros, revistas, tesis, en instituciones válidas, existentes, ¿no es cierto?, que no son fantasmas, ¿sí? Y que la información tiene algún respaldo, fueron revisados por pares en su momento. Ustedes conocen, para publicar un libro existe un proceso de revisión por pares, un proceso de revisión lingüística, editorial, etcétera. Para publicar un artículo en una revista existe un proceso también de revisión y validación de la información. Para presentar un artículo en un congreso, para presentar una tesis, existe una revisión y una validación y existe un responsable de esa información. Entonces, en ese sentido, no podemos buscar en cualquier lugar, tenemos que buscar justamente en donde esté esta información adecuada. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar es el Google. Todos hemos usado el Google y es lo más fácil, pero vamos a utilizar una versión diferente del Google, que es el Google académico o Google Scholar, si es que está en inglés, ¿sí? Que es un sitio que permite buscar la información especializada proveniente de muchas disciplinas. Bueno, el Google es abierto para todas las áreas y en fuentes diversas también, como tesis, libros, artículos, etcétera, ¿sí? Y permite también visualizar las referencias bibliográficas. Esto es bastante útil porque ya sabríamos el autor y la forma de citar el autor también, ¿sí? Y también conoceríamos cuántas citas ha tenido el artículo, cuántas veces lo han analizado, y eso nos va a dar mayor garantía de la información, ¿sí? En el aula virtual está el enlace para el Google académico. De todas formas,
Vamos nosotros a ingresar este momento y haremos un taller. Me gustaría que ustedes también en su computador minimicen esta pantalla del Teams y entremos al Internet para utilizar el Google y hacer un taller en conjunto, para que todos vayamos siguiendo paso a paso cómo deberíamos hacer la búsqueda en estos navegadores, en estos motores de búsqueda, y podamos generar a manera de taller eh, la clase de hoy, por favor. Bien, me voy a permitir compartir todo mi escritorio para que podamos ver el navegador también. Sí, entonces, como les decía, en el navegador vamos a poner Google Scholar. Sí, y nos aparece esta ventana, ¿no es cierto? No sé si todos me pueden seguir. Y deberíamos encontrar una variación de este motor de búsqueda que es del Google Académico. La información que encontremos aquí en esta página va a ser una información con un grado de confianza alto, ¿no es cierto? Vamos a tener información validada, revisada por pares y con las referencias de los autores como tal, ¿sí? No sé si todos estamos ya en esta pantalla, podríamos ir avanzando, ¿sí? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí, Ya estamos. sí Excelente. está. En el aula virtual, como les indicaba, está el link de acceso. De lo contrario, igual lo ponemos Google Scholar o Académico y aparece este menú. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, este es un motor de búsqueda que nos va a permitir encontrar información válida. Lo repetimos porque es importante determinar una diferencia entre el Google normal y el Google académico. Bien, entonces nosotros teníamos un método research, ¿se acuerdan que hicimos la clase anterior? Y fue sobre matemáticas y ecuaciones de primer grado. Yo supongo que ustedes lo podrán hacer del tema que hayan escogido, pero para seguir con el ejemplo vamos a utilizar aquello, ¿sí? ¿Cuáles eran nuestras palabras claves? Eran ecuaciones de primer grado, variables, cambio de variables, nuestro criterio de inclusión que solo sea de matemáticas, nuestro criterio de exclusión que no sean de segundo grado, de tercer grado, de otras áreas, ¿sí? Que solo sea en español en 2015 y en autores de América Latina. Bueno, eso tengámoslo en mente. Entonces, aquí en el Google Scholar vamos a poner entonces ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Al escribir ecuaciones de primer grado, noten ustedes, tenemos 133,000 resultados. No vamos a poder leer toda esa información, no es útil, vamos a tener mucha información que posiblemente no sea adecuada, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle acá el intervalo específico, lo habíamos dicho a partir del 2015, pero pongámosle 2019. ¿Sí? En la parte derecha tenemos la palabra clave y en la parte izquierda, perdón, de la pantalla desde el 2019. Ya quedó en 16,000 resultados. Vamos a quitar patentes, vamos a quitar citas, no sé si bajó algo. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Google Scholar? Está buscando todo en donde encuentre la palabra ecuaciones de primer grado. Va a buscar todo en donde encuentre la palabra ecuaciones, en donde encuentre la palabra de, donde encuentre la palabra primer y donde encuentre la palabra grado. Es decir, que en algún lugar de estos 16,000 resultados que aproximadamente tenemos, va a estar algo que solo hable de grado, por ejemplo, o solo hable de primer. ¿Sí? Entonces, si queremos que nos trabaje como toda la oración en conjunto, vamos a ponerle entre comillas. ¿Sí? Al ponerle entre comillas, ya bajó ¿a cuánto? No sé si a ustedes les sale ya algún resultado. En mi caso bajó de 16,000 resultados a 220 resultados. Esto ya es bastante adecuado, nosotros ya podríamos analizar, aún así 220 es mucho, ¿sí? Deberíamos tener algún número más corto de análisis. ¿Qué vamos a hacer para manejar estos filtros?
La idea es ser más eficientes en la búsqueda de información. En la parte izquierda, al lado de Google Scholar, tenemos unas 3 barritas, no sé si lo pueden divisar. Le damos un clic ahí y tenemos una opción que dice búsqueda avanzada. ¿Sí? Me confirman, por favor, si todos estamos en esta pantalla de búsqueda avanzada. Sí. ¿Sí? Sí, no hay... Ya estamos. Sí, no es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí en búsqueda avanzada? Nos dan algunas opciones de cómo nosotros podríamos filtrar mejor y seleccionar mejor la información. Por ejemplo, con todas las palabras. ¿Qué sucedería si yo pongo con todas las palabras ecuaciones de primer grado en mi ejemplo? Va a buscar ecuaciones, va a buscar D, va a buscar primer y va a buscar grado. Es decir, va a buscar información un poco también no va a ser pertinente. Si le ponemos con la frase exacta, es como el ejemplo que hicimos antes, como poner entre comillas, va a buscar con toda la frase exactamente como está escrito. Si es que yo busco en inglés, deberé ponerlo en inglés. Si busco en otro idioma, ¿no es cierto? Porque estoy poniendo solo en español. ¿Sí? Dice con al menos una de las palabras. Es decir, con por lo menos, en mi caso, voy a poner ecuaciones. ¿Sí? Y sin las palabras. ¿Qué es lo que no queremos que aparezcan? Ecuaciones de segundo grado. ¿No es cierto? Entonces le pongo que busque todo en donde encuentre frases de primer grado, ecuaciones de primer grado, pero que no encuentre estas palabras, segundo grado. ¿En dónde deben aparecer estas palabras? En el título del artículo, libro, tesis, lo que sea. O en todo o solamente en el título. Yo lo voy a poner aquí en todo. ¿Sí? Si es que queremos de algún autor específico, si es que queremos por alguna editorial específica, se me ocurre Magranville, por ejemplo, y en qué fechas. Entonces, yo lo voy a poner entre el 2019 y el 2020. Entonces esta configuración me va a permitir tener un filtro más adecuado. Recuerden que hasta aquí teníamos 220 resultados, que es bastante para leer también. En este caso no me sale ningún producto porque me está buscando separado segundo grado. Entonces manejamos el mismo concepto. Con el signo menos significa elimine todo lo que encuentre esta frase. En este caso tenemos, mi consulta va a ser ecuaciones de primer grado menos, es decir, elimine todos los documentos en donde encuentre la frase segundo grado. ¿Estamos de acuerdo con la lógica? Solamente los que son del 2019 al 2020 y en español. Porque aquí dice buscar solo páginas en español. En este caso tenemos ya 120 resultados. ¿Sí? Aquí ya podríamos nosotros irnos revisando, irlo analizando uno por uno y descargar los que sean necesarios. Algo importante en esta búsqueda es que nosotros íbamos o disponíamos de los autores y cómo citarlo. Aquí tenemos unas comillas que significa citar. Le damos un clic ahí y aparece el autor y cómo debería citarse. En normas APA, en las normas ISO 690, en MLA o si están en algún otro editor que deseen, ¿no? Esto nos da una garantía y nos da una seguridad de que la información, bueno, tiene un autor válido, ¿no es cierto? Otra utilidad que tenemos aquí es crear una alerta. Por ejemplo, yo quiero que me avisen cada vez que alguien publique un nuevo trabajo, un nuevo deber o un nuevo proyecto sobre ecuaciones de primer grado. ¿Sí? Le doy un clic en crear alerta, pongo las palabras claves que quiero y el correo electrónico al que me debe enviar nuestra alerta. Si ustedes gustan lo pueden incluir y cada vez que aparezca un nuevo tema sobre la información que están buscando, les va a llegar un correo electrónico diciéndole que algún autor ha publicado información referente al tema buscado. ¿Sí? Ahora bien. Perdón, un momentito.
Hágame un favor, Leonardo, ¿puede ayudarme repitiendo este tema de las alertas para que me llegue al correo? No, me perdí justo esa parte, por favor. Ah, claro, claro, de eso se trata, ¿no? La idea es ir todos en conjunto para avanzar iguales, ¿no? Bien, decíamos entonces que una vez hecha nuestra consulta, tenemos ya algún resultado, tenemos nuestros autores, cómo citarlo, ¿sí? Y alguna instrucción, una indicación general de lo que se trata, ¿no es cierto? En realidad aquí tenemos un listado de artículos en donde nosotros, pueden ser artículos, libros, páginas web, informes, bueno, es un conjunto. Aquí tenemos las páginas en donde vamos a encontrar, entonces tiene la misma lógica del Google normal y le vamos dando el clic para escoger y buscar la información. Bien, sin embargo de ello teníamos acá una utilidad que es crear una alerta. ¿Qué significa crear una alerta? Significa que el Google automáticamente cuando recibe una nueva publicación, y se indexa en su Google y está disponible sobre estas palabras claves, ¿sí? Nos va a enviar una alerta a nuestro correo electrónico. Entonces le damos un clic aquí en crear alerta, la consulta, bueno, las palabras claves que pusimos, ¿sí? Y el correo electrónico al cual nos deberían notificar. Entonces, si ustedes le escriben, en su momento, cuando alguien publique algo sobre ese tema, nos va a llegar al correo electrónico un mensaje, una notificación, indicando de que existen nuevas publicaciones sobre el tema o sobre algo relacionado, ¿no es cierto?, a estas palabras claves. ¿Sí? Bien, entonces, continuando con nuestro proceso, claro, continuando con nuestro método de research, deberíamos ir llenando ya la tablita en donde están los resultados, que es el proceso sistémico de búsqueda de información. Una vez que definimos nuestro diseño del método de research, es decir, cómo hacer la búsqueda, vamos a indicar cuál ha sido nuestro resultado. En el Google académico, en este caso, ¿cuál fue nuestro resultado? Aquí nos dice query, y aquí nos ha faltado, aquí sería total. ¿Cuál es el query? El query es la consulta o las palabras y la combinación de palabras claves que hemos utilizado en nuestro navegador. En este caso, en el Google Scholar hemos utilizado estas palabras claves. Hacemos un control C y pegamos. El query en el Google académico es ecuaciones de primer grado menos, este menos es importante, significa elimine toda la frase todos los documentos donde encuentre la frase segundo plano. Y se han encontrado 120 documentos, 120 enlaces sobre aquello. ¿Sí? No sé si hasta aquí está claro. Entonces, esta tablita es como el resultado. Después de esto hacemos la información, ya vamos a ir haciendo parte por parte. Este es el resultado de aplicar nuestro método de research en alguno de los motores de búsqueda definidos, en este caso Google Académico. Ya vamos a ver los demás también. No sé si hasta aquí tienen alguna inquietud. Bastante intuitivo, ¿no es cierto? Bien, ahora esto hay que, yo sé decir, hay que jugar un poquito con esto, ¿no? Ahora tenemos unas instrucciones que se llaman condiciones booleanas. Los que saben matemáticas dominarán un poquito más del tema. Viene de álgebra de Boole, que nos va a permitir hacer algunas restricciones o adiciones o exclusiones según el caso para hacer un query de búsqueda, ¿sí? Es decir, para poder filtrar mejor la información. ¿Cómo funcionan los operadores booleanos? Cuando yo quiero añadir información, voy a colocar la palabra and, el i en inglés, o el signo más. ¿Sí? Voy a hacer primero un ejemplo acá en el Google normal. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner música. Solo para el ejemplo, aquí tengo 740
millones de resultados, ¿sí? Noten ustedes que si le pongo con una tilde, cambia el valor. En este caso tengo algo más también, ¿cierto? Si yo le pongo música folclórica, tengo ya algún otro resultado, tengo otro valor, ¿no es cierto? Vamos a ponerle música rock, ¿ya? Si le pongo entre comillas, significaría, si alguien me hace acuerdo, ¿qué significa poner entre comillas? Significa que va a buscar toda la frase, ¿no es cierto? No separado, no solo música, no solo rock, sino toda la frase. Música rock, ¿de acuerdo? Ahora, si es que yo quiero música rock y también música romántica, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner aquí un más, el signo más que dice añádame, y pongo entre comillas música romántica. Noten ustedes que la tilde es importante, yo no lo estoy poniendo a propósito, ¿sí? Aquí, ¿qué significa? Significa que va a buscar todas las páginas en donde encuentre música rock y todas las páginas donde encuentre también música romántica, ¿sí? Y tenemos, pues, claro, el listado de los resultados como tal. Puedo poner el signo más o también puedo poner la palabra and, ¿sí? Que me da lo mismo, ¿sí? El and significa como unir, incluir, concatenar, ¿sí? Entonces, en este caso va a buscar música rock y música romántica. Tenemos, miren ustedes, 125,000 resultados, ya es bastante menos, pero bueno. De igual manera, si yo digo, aquí me va a buscar todo donde encuentre música rock y música romántica. Pero si yo quiero que me busque o música rock o música romántica, voy a utilizar un operador que se llama el OR. ¿Sí? Noten ustedes, aquí ya subió a 601,000 resultados y básicamente me está buscando o música romántica o música rock. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro operador booleano que teníamos era el menos, ¿no es cierto? Entonces aquí va a buscar todo donde encuentre música rock y definitivamente no encuentre la palabra música romántica. Noten ustedes que si ponemos tilde también puede variar el resultado como tal. Ahora bien, pasémonos al Google Scholar, tengo otra ventana. Teníamos acá 120 resultados. Si la misma consulta le hago en el Google normal, si se dan cuenta tenemos 163,000 resultados. Quiere decir que para este tipo de consulta, en el Google normal, tenemos aproximadamente, miren, ya me está en 354,000 resultados. En el Google Scholar teníamos 120,000 resultados. Quiere decir que aquí tenemos más de 200,000 resultados que pueden no ser válidos, que pueden no tener una información adecuada y que tendríamos que nosotros validar esa información. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo hasta aquí, ¿alguna inquietud? Entonces, en el Google Scholar podríamos poner ecuaciones de primer grado and segundo grado. ¿Qué significa? Va a buscar todo sobre ecuaciones de primer grado y de segundo grado. ¿Sí? Aquí ya tenemos 120 resultados. ¿Sí? Y si le pongo un OR, que sería o lo uno o lo otro, en este caso tenemos la misma información. ¿Sí? Desde el 2019 al 2020 ya tenemos ese filtro también que lo habíamos puesto. No sé si tenemos alguna inquietud al respecto del uso del Google Scholar. Podríamos, si no, pasar al siguiente navegador, al siguiente motor de búsqueda. No hay problema, ¿no? Bien, el siguiente navegador, el siguiente motor de búsqueda que
De igual manera nos permite encontrar información científica e información académica. Nuevamente validado, es el Microsoft Academic Search. Es una página desarrollada por Microsoft como tal, y que lo que hace es indexar, recopilar cientos de publicaciones académicas y también nos permite de alguna manera una relación entre contenidos, entre autores, entre instituciones, que de alguna forma también nos permite a nosotros vincularnos. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación para manejar el mismo ejemplo sobre matemáticas, y entonces al hacer una búsqueda aquí sobre matemáticas me va a decir todos los autores que están trabajando en ese tema y todas las instituciones que están investigando en ese tema, y yo podría ponernos en contacto para poder trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con esta investigación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simple, no nos podemos aprender la dirección. En el Google normal ponemos más, a ver, Microsoft Academic Search, ¿sí? Y aunque esa dirección esté en el aula virtual, una forma rápida de ingresar. Entonces nos aparece este link que es academic.microsoft.com, y tendríamos esta pantalla que tenemos este momento. Me confirman si es que estamos ahí, por favor, todos. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner nuestra consulta. Era ecuaciones de primer grado y segundo grado. Noten que esto está en inglés. Posiblemente no tengamos muchos resultados, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Tenemos 84 resultados. ¿Sí? Está entre el 1970 y 2019. Como nos damos cuenta, las opciones, yo le voy a cambiar. Le voy a poner que esté entre el 2019, 2015 creo que habíamos puesto en nuestro research, del 2015 al 2019, ya bajó a 55 artículos. Si quiero ver algo solo de este año, le escojo 2019. Ya tengo 26 entre artículos, libros, tesis y toda la información sobre ecuaciones de primer grado. Bien. Ahora, veamos qué otras opciones tenemos acá. Si nos damos cuenta en la parte en el menú izquierdo, después de la fecha, nos dice los tópicos importantes. Noten ustedes, tenemos en filosofía, ecuaciones de primer grado analizados desde el punto de vista filosófico. Tal vez no nos interese, o sí, ya depende de lo que necesitemos. Desde el punto de vista de humanidades, desde el punto de vista de biología molecular, desde el punto de vista de matemáticas, medicina, arte, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros habíamos puesto en nuestro Methodology Research? Habíamos puesto matemáticas. Entonces yo le voy a escoger matemáticas, porque lo otro no es de mi interés. Noten ustedes, ya solo hay 3. Ya, entonces eso ya es más específico de lo que teníamos como 350,000 en el Google, después bajamos a 120, acá tenemos ya solo 3. Habrá que ver si es exactamente lo que necesitamos, de lo contrario deberíamos cambiar las palabras claves. ¿Sí? Aquí están los autores, si es que queremos en alguno específico, pero bueno, eso ya sería el un poquito más fino. ¿Sí? Entonces, esta consulta bastante adecuada, deberíamos de igual manera ponerlo en nuestro método research, en el Microsoft Academic Search, la palabra clave que es la misma, ¿no es cierto? No tuvimos que cambiarle. Hemos obtenido 3 resultados, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería si es que yo lo pongo en
en inglés. ¿Cómo sería? Fifth grade equation, ¿no es cierto? ¿Algún profesor de inglés? Si estoy haciendo mal, me avisa. Miren ustedes, no, aquí ya tenemos 6.000 documentos. Quiere decir que en español no encontramos mucho acá en el Microsoft Academic, ¿sí? Pero igual está en todos los tópicos. Vamos a filtrarlo desde 1800 hasta aquí, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo desde el 2019 al 2020. Vamos a ponerlo solo en matemáticas. ¿Sí? Vamos a poner solamente en revistas, por ejemplo. ¿Sí? Ya, aún así tenemos 370 publicaciones. ¿Sí? De igual manera podríamos ponerlo entre comillas. Ya, no existe en esa frase exacta, entonces habrá que buscar otros términos para aquello, ¿no es cierto? No sé si le probaron esta opción, por favor. Está facilito de hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos unas opciones por relevancia, por los más actuales, los más antiguos, por los más citados, ¿sí? Entonces podríamos ponerle cuál es el más citado para tener una idea más clara. Aquí tenemos un primer curso en modelamiento de estructuras de ecuaciones, 2645 estaciones, parece ser el más interesante. Pero bueno, este sería el manejo de este motor de búsqueda Microsoft Academic. La idea de utilizar tanto el Google Académico como el Microsoft es que no tenemos que validar la información, ya es una información que tiene un autor y que es válida. ¿Sí? Si lo hiciéramos en el Google normal, en el Yahoo, en Hotmail, en cualquier otro motor de búsqueda, que no sea específicamente de la parte académica o filtrada la información, nosotros tendríamos que contrastar la información y verificar que es cierta. Nosotros hemos escuchado mucho en los medios ahora el uso del rincondelvago.com, de monografías.com, de Wikipedia, por ejemplo, ¿sí? No significa que la información ahí no sea válida, significa que debemos contrastar y debemos verificar que la información que está publicada ahí en realidad es la pertinente, correcta y adecuada. ¿Sí? Bien. Otro motor de búsqueda bastante bueno es el famoso ERIC, que viene del término Education Resource Information Center, básicamente del Instituto de Ciencias de la Educación de Estados Unidos, y es como una biblioteca digital en donde tenemos todos los recursos, documentos, libros, revistas, sitios, etcétera, sobre varios temas específicos. Esta es una de las más grandes fuentes de información formal, inclusive mucho antes que el Google, ¿no es cierto? Google lo que hace es indexar y redireccionar. Aquí, en cambio, es un centro de información en donde, digamos, una biblioteca en donde se receta toda la información y se pone a disponibilidad de los usuarios de esta página, ¿no es cierto? De igual manera, aquí podríamos, en el aula virtual está la dirección, si no es eric.ed de educación.gov. Debemos tener todos esta pantalla, que es la pantalla principal de este motor de búsqueda. Bien, entonces tiene un concepto muy similar a los otros dos motores de búsqueda que hemos visto, el Google Scholar y el
Microsoft Academic Search, ¿sí? Y entonces de igual manera aquí podemos poner nuestra frase, pregunta o frase clave o palabras claves o el tema de investigación, ¿sí? Noten ustedes al poner First Grade Education, tenemos acá 400 resultados, vamos a ponerlo desde el 2019, ya nos dice que hay 30 en la parte izquierda, en los últimos 5 años que sería útil para artículos y tesis, hay 104, ¿sí? Y tenemos descriptores, es decir, alguna información adicional. Aquí es sobre modelos de ecuaciones, sobre correlaciones, sobre estudios longitudinales, etcétera. Ya se va definiendo un poquito más la investigación, ¿sí? En reportes, en artículos, en clases de estudiantes, miren ustedes, documentos de clases, para nivel elemental, para el high school, para universidad, para nivel de escuela, etcétera, ¿sí? Aquí inclusive, miren, para profesores, para practicantes, para investigadores, para estudiantes, entonces se va filtrando de acuerdo a nuestro interés. Esta es una de las bibliotecas más completas que se utiliza como fuente de información. Ahora, lo importante acá es justamente el nosotros irlo filtrando en las opciones que tenemos al lado izquierdo para mejorar el resultado de la búsqueda. Para algunos sí puede ser un inconveniente, para otros no tanto, pero la información que está acá lo vamos a encontrar en inglés en mayor escala. De todas formas, si ponemos en español, vamos a tener un resultado muy corto, ¿no? Miren, en este caso, un libro, ¿no? Donde dentro del libro existe una frase que dice ecuaciones de primer grado. ¿Sí? En realidad es un libro en inglés que ha sido traducido, entonces no hay mucha información si queremos buscarlo en español. ¿Sí? Bueno, ahora hay muchos recursos para traducir información, así es que no sería mucho problema el que esté la información en inglés. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna inquietud. Entonces aquí deberíamos, de igual manera, pasarlo en nuestro Methodology Research, nuestra consulta como tal, ¿no es cierto? Aquí ya nuestro query, es decir, la consulta, fue en inglés, entonces el query va a ser en inglés. Aquí está Eric. Y el resultado fue, a ver, solamente en matemáticas, en los últimos 2 años, desde el 2019, tenemos 2 resultados. Entonces, nuestro método research con los parámetros que pusimos acá, ecuaciones de primer grado, que no sean de segundo grado, que sea solo de matemáticas, ¿sí? Serían 2 resultados. Aquí no cumpliría que sea en español, pues bueno, después filtramos, ¿no? Y finalmente, para terminar esta primera parte, el YouTube Educación. Igual manera, es algo muy similar al Google. Tenemos el Google normal y tenemos el Google académico, ¿no es cierto? Aquí tenemos el YouTube normal y el YouTube Educación, que se denomina YouTube Edu, ¿sí? En realidad es un canal. Así como ustedes conocen en el YouTube varios canales de varios profesores o autores, aquí el Google como tal ha realizado un canal sobre material educativo, ¿sí? No solamente de temas de ciencias de la educación, sino material educativo como tal. ¿Cuál es la diferencia de esto con los demás? Que aquí la información va a ser exclusivamente con fines académicos, con fines educativos, y que la información también de alguna manera es filtrado y es asegurado. Es decir, para publicar acá nosotros debemos registrarnos, tener una cuenta,
lo que avaliza que la información que se publica ya hay una responsabilidad en aquello, ¿sí? Entonces, una vez que estemos en este canal de YouTube, noten ustedes que en la parte de arriba aparece YouTube SC, ¿sí? Es un canal que es para educación nada más. Y bueno, están los más utilizados en música, en arte, etcétera, ¿no? Nosotros también podríamos poner acá entonces ecuaciones de primer grado. De igual manera lo pondríamos entre comillas. Y directamente vamos a sacar videos y va a aparecer pues información sobre ecuaciones de primer grado, ¿sí? Aquí no nos dan un número, pero en realidad es bastante información que deberíamos poder considerarlo al momento de utilizar. Entonces aquí hay unos recursos interesantes para nuestra aula virtual cuando ya lo vayamos construyendo. Recuerden que en la tarea número 2 ustedes pueden poner la asignatura de su preferencia y o el tema de su preferencia que quieran hacerlo en un aula virtual. Y una recomendación interesante sería buscar en YouTube educativo un video sobre el tema para que sirva de información útil también, ¿no es cierto? Bueno, en algún momento, ojalá nos dé el tiempo en este curso también, nosotros podemos hacer uno de estos videos y los subiremos para que nosotros también tengamos un canal aquí en YouTube, ¿no? No sé si hasta aquí tenemos alguna inquietud, compañeros, alguna pregunta. Entonces aquí deberíamos también en nuestro método research, el query que pusimos fue ecuaciones de primer grado, no puse ningún filtro y no está disponible el número de páginas de información porque no sale el número ahí, ¿no? Entonces, esta tablita ya tendríamos un resultado que es parte del proceso sistémico de búsqueda de información y que el par académico, el par evaluador, el que va a verificar nuestra información, debería tener la misma información. Luego de esto, bueno, estaríamos la próxima clase ya cuando tengamos nuestra aula para ir analizando. De aquí lo único que nos falta es el análisis de la información. ¿Cómo se va a hacer este análisis? Bueno, no es materia de este curso, pero les explico rápidamente. Básicamente vamos a leer los abstracts, los resúmenes de los textos encontrados. Eliminamos los repetidos, eliminamos lo que no nos sirva y nos quedamos con unos 10, 15, 20, los que sean necesarios. Y por supuesto ya se empieza una redacción, se lee, se hace un resumen y se pone en nuestro documento, como repositorio y material para nuestras clases, ¿no es cierto? Entonces, para finalizar esta parte, como tarea 3, simplemente vamos a completar esta tabla, ¿sí? Recuerden que la tarea 1 era desarrollar este método research, es decir, aquí vamos a poner nuestro tema de interés y todos los parámetros que lo habíamos visto. Ejecutamos estas encuestas, en los motores de búsqueda que pongamos, ejecutamos los criterios de búsqueda de inclusión, de exclusión, tal como acabamos de hacer en esta clase, y sacamos el total de resultados, ¿sí? Que sería el método sistemático completo de un método de research, y nuestra tarea 3 sería justamente hacer esta tablita de aquí, ¿no? Entonces, básicamente vamos a realizar la búsqueda establecida en el método de research que ustedes hicieron o lo están haciendo en la tarea 1 y definir el query. Entonces, esta tablita que lo vemos aquí, lo que acabamos de hacer en conjunto, sería la tarea número 3. Igual estaría habilitado hasta el día domingo. ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? Si no, podríamos continuar contigo, Raúl. Antes de eso, en el aula virtual está aquí, ¿no es cierto? Se llama motores de búsqueda. Está el material que acabamos de revisar, los enlaces y lo que vamos a trabajar con Raúl y la tarea número 3. Resultados del
MR, Methodology Research. Bien. Si no hay inquietudes al respecto, yo pienso que está bastante intuitivo, bastante fácil. De todas formas, si hay alguna inquietud, lo podemos hacer en este momento o al final de la clase. Si no, Raúl, por favor. Podríamos continuar. Ya, gracias Fernando, buenas noches con todos. Vamos a avanzar en el tema, pues vamos en este momento a compartirles una pequeña presentación en un momentito. Esto es así. Listo. Entonces, comenzamos. ¿Ya? Vamos a continuar con la explicación que muy claramente nos dio Fernando, en el sentido de que existen muchos recursos para poder nosotros buscar información académica validada, ¿no? Que al menos, como se exige, digamos así, de forma mínima, tenga un autor, haya sido revisada por pares, sea verdadera, ¿no es cierto? Mal haríamos nosotros en generar nuestros recursos educativos digitales con información que no cumpla por lo menos estos criterios básicos, ¿no es cierto? De ahí el sentido de lo que mencionaba Fernando. No es que el Rincón del Vago, no es que Wikipedia, no es que monografías.com no contengan información válida. El problema es que no toda la información está validada y nos corresponde pues verificar lo que encontremos en esos sitios de internet. Nos tocaría verificar si es que está en alguna de las páginas web que, por ejemplo, o metabuscadores académicos que nos acaba de buscar Fernando, y otros que vamos a revisar al final de esta pequeña presentación, ¿no es cierto? En ese sentido, si nosotros tenemos la posibilidad pues, de buscar de primera mano en estos sitios que sabemos que son validados, ya no lo haríamos pues, en el Rincón del Vago, en la Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me permito compartir esta presentación, en la cual está una pequeña parte teórica, y al final nosotros vamos a revisar unas cinco sitios web más de donde conseguir información, de los tantos que hay, ¿no? Y finalizaremos pues revisando unas páginas web, asimismo que nos permiten, no en un 100%, pero diría que en un 70-75% obtener los recursos, es decir, los artículos, ¿no es cierto? De pronto un libro que esté de pronto en forma de, que no tenga licencia libre, sino que haya que cancelar por él. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Empecemos ya con esta situación, ¿no? Entonces, vamos a hablar un ratito de la parte teórica, ¿no? Que sobre las fuentes de información existen fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no es cierto? Una fuente de información, como ya mencionó Fernando, son los recursos. Ahora, ventajosamente, son recursos que están en la web, están alojados en la nube, ¿no es cierto? Son repositorios de internet, de los cuales podemos pues bajar los documentos que contienen, como dice aquí, pues información formal, ¿no es cierto? También información informal que hay que verificar, ¿no es cierto? Escritos, pueden estar en formatos de podcast o multimedia o video, lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces se han dividido por la, digamos, por la forma de publicación y por los resultados que presentan a la comunidad científica en fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué son pues las fuentes primarias? Son sitios web, ¿no es cierto?, repositorios académicos que contienen información original, ¿sí? Es decir, que ha sido publicada por primera vez por los autores que encuentran algún aporte a la ciencia, ¿no es cierto? Alguien genera un nuevo modelo, una nueva metodología de enseñanza, etcétera, etcétera. La publicación original de ese avance, que se llama así, ¿no?, de ese avance a la ciencia, de ese aporte, es una fuente primaria, ¿no es cierto? Como dice aquí, ha sido publicada por primera vez y no ha sido filtrada, ¿no? O sea, es la publicación original, no ha sido sistematizada, es la publicación original de algún aporte, ¿sí? No ha sido entonces ni interpretada ni evaluada por nadie más. Las publicaciones originales, a eso se refiere, ¿no? Son producto de una investigación empírica o no, y de una actividad eminentemente creativa. Se creó algo, ¿cierto? Se creó algún constructo, algún modelo, alguna metodología, alguna taxonomía, ¿no es cierto?
Esos son aportes originales y son fuentes primarias. Son las que preferiblemente deberíamos utilizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas fuentes primarias, pues componen, como nos indica aquí, una fuente o una colección básica de una biblioteca de un tema específico, ¿no es cierto? Y pueden concentrarse en el formato tradicional impreso, ¿no es cierto? No todo está digitalizado. Todavía hay fuentes que por ser, a lo mejor, a ver cómo les explico esto, a lo mejor sobrepasen los 5 años que nos sugieren que nosotros debemos pues incluir en las fuentes bibliográficas, nos dicen de los últimos 5 años o lo más actual, ¿cierto? Pero hay pues material impreso o no también digital que excede ese límite, pero por ser un clásico, ¿no es cierto? Por ser una publicación original de la cual se derivan varias cosas, pues nosotros debemos y podemos considerarlo, ¿no es cierto? Entonces las publicaciones originales, fuentes primarias importantes, se pueden utilizar de cierta forma a pesar de que excedan los 5 años, ¿no? Entonces hay material impreso, como nos dice aquí, libros, publicaciones seriadas, ¿no es cierto? Que tengan, seriada quiere decir que tenga ISBN o ISSN, ¿no es cierto? O en formatos, ¿no es cierto?, especiales como microforms, videocassette, discos compactos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ejemplos, pues, de fuentes primarias, tenemos aquí los principales, ¿no? Artículos de revistas científicas que presenten, como se les menciona, aportes originales, ¿no es cierto? Que hayan hecho algún hallazgo, que presenten algún aporte a la ciencia, ¿no? Porque hay varios tipos de artículos que se publican en revistas científicas, ¿no? Entonces, aquellos que presenten aportes pequeños o grandes, pues, a la ciencia, son considerados fuentes primarias, ¿no es cierto? También, pues, artefactos, ¿no? Aquí, por ejemplo, muebles, ropa, todo, desde el momento en el estudio. Aquí son las famosas patentes, ¿no es cierto? Las patentes de algún artefacto, de algún prototipo, también son fuentes primarias, ¿no es cierto? Podemos basarnos en ellas para, pues, hacer alguna investigación o implementar o crear un nuevo prototipo, etcétera, etcétera, ¿sí? Grabaciones de radio, por ejemplo, programas de radio, ¿no?, en los cuales haya participado el autor de alguna publicación, como les comento, original. Todos estos tipos de fuentes primarias deben ser, pues, originados o generados por el autor original de aquel aporte, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es que es una grabación de audio, una entrevista o algo así, debe participar el autor, ¿no? Eso le da la prioridad o la característica para que sea una fuente primaria, ¿ok? Igual un diario, ¿no es cierto?, un periódico en el cual a lo mejor se publique una nota en la cual este personaje, estos autores, hablen sobre sus aportes, ¿no es cierto? ¿Sí? Comunicaciones por internet, correo electrónico, servidores de lista, blogs, Twitter, publicaciones de Facebook, etcétera, etcétera, pero que sean oficiales, ¿no es cierto?, de los autores o de la empresa que publicó algún avance, alguna situación así, ¿no es cierto? También son válidos, ¿sí? Y se los puede citar. De hecho, muchos de ustedes deben manejar las normas APA, ISO, Vancouver, Chicago, etcétera, etcétera. Si vemos los manuales de referencia para este tipo de citas bibliográficas, existe, pues en los manuales de referencia, como les comento, existe la indicación de cómo citar cada uno de estos tipos de fuentes, ¿no es cierto? Entrevistas, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, unas grabaciones de audio o entrevistas, por ejemplo, también una entrevista televisiva, etcétera, etcétera, ¿no? Artículos de periódicos escritos en el momento, o sea, de la fecha más o menos en que se realizó la publicación, y obviamente con autoría de los, valga la redundancia, autores de aquel aporte, ¿sí? Documentos oficiales, ¿no es cierto?, por ejemplo, certificados de nacimiento, algún testamento, licencia de matrimonio, transcripción de alguna prueba, los famosos informes técnicos, etcétera, etcétera. Y al final, lo que estaba relacionado con lo de los artefactos, pues todo lo que sea patentes, ¿no es cierto? Tenemos aquí un grupo más, ¿no es cierto?, correspondencia personal, cartas, ¿no es cierto?, siempre que se pueda verificar que el autor, ¿no es cierto?, el autor, y que ese autor sea quien publicó en realidad aquel avance científico, aquel taxonomía, aquel modelo, aquella metodología, ¿no es cierto? Fotografías también, ¿no es cierto?, actas de reuniones, conferencias y simposios,
registro de organizaciones, agencias gubernamentales, inclusive aquellas que estén publicadas, pues, que estén publicadas en los sitios web. Los sitios web deben ser oficiales, ¿no? De agencias gubernamentales. En nuestro caso, .edu.es, por ejemplo, es una página oficial de las universidades, ¿no es cierto?, de los centros educativos, o gov.es, páginas gubernamentales oficiales, ¿no es cierto? O también aquí se añaden en esta parte de los sitios web, páginas web certificadas, ¿no es cierto?, oficiales de empresas que se dediquen a hacer desarrollo o que trabajen en el campo o en el tema que nos interesa también investigar, ¿no es cierto? No sé si estoy a lo mejor hablando de programación en .NET, valdría la pena revisar la página web de Microsoft, ¿no es cierto?, que son quienes impulsan, quienes desarrollan estas tecnologías. Y tendré que buscar, obviamente, en la página web de la Microsoft, se me ocurre, ¿no? Discursos igual, grabados o escritos, que tengan un autor. Todo esto debe tener un autor, ¿no? Una encuesta de investigación, resultados, ¿no es cierto?, de las encuestas de mercado, de opinión pública, etcétera, etcétera, datos que se hayan usado para construir, pues, la investigación empírica o la investigación que se haya realizado, tecnológica, lo que sea, para obtener estos resultados, ¿sí? Transcripciones de programas de radio, televisión, grabaciones de video, también, pues, las obras de arte, ¿no es cierto?, los planos arquitectónicos, la literatura, música, etcétera. Siempre y cuando se pueda corroborar el autor, ¿no es cierto? Eso es importante. Y que sea una publicación original, es decir, la primera publicación sobre algún tema, ¿no es cierto?, algún hallazgo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, pues, también las fuentes secundarias son aquellas que contienen o presentan información primaria sintetizada, ¿no es cierto?, y reorganizada. O sea, recordemos cuando vimos la pirámide de Bloom, sí, la vimos con ustedes, pues sintetizar era tomar varios puntos de vista, ¿se acuerdan? O tomar varias partes, analizarlas, y de ahí obtener conocimientos nuevos o alguna abstracción o ver lagunas, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien toma, por ejemplo, y hace las famosas revisiones de estado de arte, ¿no es cierto?, toma todas las obras primarias que pueda y las analiza y obtiene alguna conclusión o una taxonomía, alguna situación así, fuente secundaria, ¿no es cierto? Porque yo a partir de esa fuente secundaria voy a tener en la bibliografía o en una tabla que sistematice todo o en un benchmarking que hagan ahí, voy a tener referencia de fuentes primarias, ¿no es cierto? Entonces, las fuentes secundarias en general sintetizan y reorganizan la información primaria. Entonces, al menos en una tabla o en la bibliografía voy a tener información primaria, ¿no es cierto? Están especialmente diseñadas estas fuentes para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias, para facilitarlo, ¿no es cierto? Si yo encuentro una buena revisión de literatura, por ejemplo, de matemáticas, ¿sí?, una buena revisión que sea del año pasado, del 2019, ahí voy a encontrar, pues, mis fuentes primarias, yéndome, que sea seguramente habrá una tabla que sistematice algo, o si no, en las referencias bibliográficas habrá información pertinente, ¿no es cierto?, o información que nos lleve hacia las fuentes primarias de consulta, ¿no es cierto? Se componen entonces de una colección de referencia de la biblioteca, es una referencia hacia las fuentes primarias, ¿no? Y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias, eso es importante, ¿ya? Se debe hacer, pues, referencia a estas fuentes secundarias, utilizarlas como referencia bibliográfica cuando por A o B no se pueda usar una fuente primaria, ¿no es cierto? Cuando los recursos son limitados, de pronto encontramos una idea que se me ocurre, ¿no? Encontramos un artículo muy, muy interesante sobre el tema que estemos investigando y se publicó hace un mes. No va a estar seguramente gratuito, ¿no es cierto?, va a estar pago, ¿sí? Pero la información nos sirve, ¿no es cierto? A lo mejor no podamos utilizar esa fuente primaria, pero a lo mejor alguien ya dentro de ese mes o de unas 5 o 6 semanas, medio año, qué sé yo, ya realizó una investigación nueva en la cual empleó esa fuente primaria, ¿no es cierto? Si yo logro encontrar que alguien que ya haya utilizado en una sistematización o en una revisión de estado de arte o un marco teórico
algún enfoque sobre esa tesis o sobre esa investigación, sobre ese resultado primario, lo puedo usar y usaría la fuente secundaria para citar, ¿no es cierto? Para citar ese contenido. Y si no, pues en el peor de los casos, como algún rato nos decían en los estudios del doctorado, ¿no? Si usted necesita la información, es igual como si necesitara un par de zapatos o una camisa. Tiene que comprarla, ¿no es cierto? Sin embargo, en muchos de los casos, como les comenté al comienzo de la charla, en un 70-75%, las publicaciones que tengan de pronto más de 5 o 6 meses de antigüedad para adelante, ¿no es cierto? Las más viejitas, se pueden encontrar con el manejo de unas 4 páginas web que les vamos a indicar el día de hoy, ¿no? Entonces, las fuentes secundarias se utilizan pues también para confirmar los hallazgos, ¿no es cierto? Generalmente en una sistematización se saca una conclusión general y eso nos puede ayudar pues obviamente a confirmar nuestros hallazgos de nuestras investigaciones y se suele poner inclusive en los resultados, los hallazgos encontrados en esta investigación concuerdan con y la fuente, ¿no es cierto? Concuerdan, ¿ok? Nos permiten también ampliar nuestro contenido sobre la información que vamos a analizar, ¿no es cierto?, sobre el tema que estamos investigando o, en nuestro caso, sobre los contenidos con los cuales vamos a construir nuestros recursos digitales para el aula, ¿cierto? Eso, también nos sirven de guía, ¿no?, para planificar nuestros estudios. Ya, algunos ejemplos igual de fuentes secundarias, las bibliografías, ¿no es cierto?, que también son consideradas terciarias. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, ¿no? En un buen estudio, en un estudio serio, pues de, qué sé yo, de una sistematización o de un marco teórico, ¿no es cierto?, o de una revisión de estado de arte, la bibliografía nos va a llevar hacia la bibliografía o los recursos o fuentes primarias, ¿no es cierto? Obras biográficas no son consideradas primarias, pero pueden ser consideradas secundarias, ¿no? Libros sobre el tema de interés, ¿ya? Los libros generalmente, desde hace un tiempo hacia acá, siempre, no sé, constituyen por capítulos que son pues investigaciones afines. Ahora se hace así, ¿no? Varios artículos se cambia de formato y cada artículo es un capítulo del libro, hablan sobre el mismo tema, son fuentes secundarias, ¿no es cierto? ¿Sí? Comentarios, obviamente los libros no deben ser ficción ni autobiografía, deben hablar del tema desde una manera objetiva, ¿no es cierto? Y la información debe ser validada siempre, ¿ok? Comentarios, críticas, pues como nos dice aquí, diccionarios, enciclopedias, también se considera como terciario, las enciclopedias, historias, ¿no es cierto? Siempre que sean, la premisa es que siempre que sean verificadas de un autor y que obviamente traten objetivamente el tema de interés, ¿cierto? Artículos de revistas, ¿ya?, que son, pues, no aportan un conocimiento nuevo, pero como nos dice acá, miren, son compilaciones, ¿no es cierto? Son revisiones de literatura, estado del arte, en las cuales, pues, como su nombre lo indica, se compilan resultados, datos, conclusiones, ¿no es cierto?, y se contrastan entre sí de informaciones obtenidas de fuentes primarias. Entonces, recordemos que la fuente secundaria nos tiene que llevar de alguna forma a conseguir aunque sea una referencia de una fuente primaria, ¿no? Igual los artículos de revistas y periódicos que no sean editoriales, porque esos son subjetivos, ¿no es cierto? Y pues deben hablar sobre el tema de interés y tener un autor, ¿cierto? Los libros de texto son también considerados terciarios, ¿no es cierto? Libros de texto como los que, por ejemplo, distribuye el gobierno al bachillerato general unificado, ¿no es cierto? Se lo puede considerar si el contenido es validado, probado, si es que ha sido de pronto evaluado por pares, se lo puede considerar como una fuente de información válida, ¿no es cierto? Y como habíamos mencionado también, un sitio web también puede ser considerado como primario, pero hay sitios web en los cuales justamente se compila, se sistematiza algunas observaciones, algunas otras publicaciones primarias y nos pueden servir justamente para llegar a esas publicaciones o a esos datos primarios, ¿no es cierto? Las fuentes terciarias finalmente son pues guías físicas o virtuales que estén en el internet, yo qué sé,
que contienen información en cambio de las fuentes secundarias. Como sistematizar las fuentes secundarias también se puede hacer, ¿no es cierto? Forman parte de una colección de referencia de nuestra biblioteca del tema, ¿sí? Facilitan el control y el acceso a la gama de diferentes repertorios de referencia, ¿no? Sobre todo de las fuentes secundarias, como guías de obras de referencia, como bibliografías, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos, pues resúmenes, ¿no? Hay publicaciones que por su naturaleza publican solo los resúmenes de los artículos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Almanaques, bibliografías, ¿no es cierto? Las cronologías, las líneas de tiempo nos pueden dar también una guía de más o menos en qué fechas o por dónde buscar, ¿no es cierto?, en nuestros metabuscadores, por qué fechas buscar alguna situación que nos interese sobre nuestro tema de estudio. Diccionarios, enciclopedias, los directorios, libros de hechos, manuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El análisis de la información, de lo cual terminó hablando Fernando, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, este análisis es una capacidad que se puede realizar en tres fases, ¿no? Es primero localizar, discriminar y seleccionar, lo que hizo Fernando en sus metabuscadores, ¿no? En sus buscadores académicos. Filtrar las fuentes diversas de información para obtener, pues, la que es útil, ¿no es cierto? La que nos va a servir. Y como dice aquí, la que nos sirva para atender la necesidad de información que tenemos. Ahí vieron que salieron en un comienzo, pues, algunos cientos de miles de informaciones. Luego Fernando filtró, orientando siempre a lo que tiene en su Methodology Research, y obtuvo al final un número aceptable, por lo menos para revisar, ¿no es cierto?, leyendo el resumen, el abstract, de pronto las conclusiones, e ir filtrando, ¿no es cierto?, ir filtrando los documentos que en realidad son de utilidad. Es decir, como nos dice aquí, hay que saber, pues, descomponer la información. No todo va a ser útil, ¿no es cierto?, en partes, para obtener únicamente lo que nos va a servir. Siempre pensando en el objetivo que tenemos en cada momento, ¿no es cierto? Entonces, perdón. En segundo lugar, una vez que hacemos este primer filtro, ¿no es cierto? Fernando creo que contó por ahí en un caso 40 y tantos artículos sobre un tema, pues nos toca leer, ¿no es cierto?, entender, comparar, ¿no es cierto?, y hacer una síntesis, ¿no es cierto?, evaluar la información seleccionada para verificar primero si es coherente, si es que es pertinente, si es suficiente, si es objetiva, si es imparcial, si para eliminar los repetidos y obtener o mantener los criterios de nuestro Methodology Research también, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ok? Verificar si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios, ¿no es cierto?, entre uno o más autores. A lo mejor nos interese solo el punto de vista a favor de un tema o el punto de vista en contra. Eso, bueno, estaríamos añadiendo subjetividad, pero bueno, hay que saber discernir también para justamente saber elegir qué literatura nos va a servir, ¿no es cierto? Y si estos conceptos o los conceptos fundamentales que se explican o se exponen en estos documentos están explicados de una forma clara, ¿no es cierto?, o con la profundidad que necesitemos. O si es necesario de pronto buscar más información, ¿sí? Finalmente, pues el tercer paso para analizar la información así de manera rápida, ¿no? Esto se logra luego de practicar en realidad, ¿no? Pues hay que expresar conclusiones o respuestas a la necesidad de la información que se pretendía resolver. Debemos estar en capacidad, ¿no es cierto?, de hacer una buena selección de nuestros insumos con los cuales vamos a trabajar, ¿ok? La revisión esta de la literatura, que es muy importante y es el inicio de cualquiera de estas etapas, ¿no? Leer información o de estas actividades que pretendemos hacer, es leer o tener información validada, verdadera, coherente, que sea actual, etcétera, etcétera. Pues la revisión de la literatura se inicia directamente con la selección de las fuentes primarias. Entonces vamos a tratar siempre de encontrar fuentes primarias, ¿no es cierto? Si no encontramos o no podemos de pronto descargar, no obtener, ahí a lo mejor trataremos de encontrar fuentes secundarias, ¿sí? Es recomendable, como nos indica aquí, iniciar esta revisión de la literatura, pues si es posible, si tenemos la posibilidad de contactarnos con algún experto en el tema,
para que él a lo mejor nos indique dónde o qué autores o qué sé yo, el nombre de alguna revista, un journal o un congreso en el cual se publique específicamente sobre el tema que estamos interesados en analizar, ¿no es cierto? Y nos pueden también pues ayudar a buscar las fuentes secundarias o terciarias, siempre con la finalidad de encontrar las fuentes primarias, ¿no? Hay que recordar que quienes elaboran las fuentes secundarias o terciarias también son especialistas en las áreas a las que corresponden estas investigaciones, ¿no es cierto?, estos productos. Y por ende hay que aprovechar al máximo el esfuerzo. Ya lo dijimos, las fuentes secundarias y terciarias son las que nos van a orientar hacia la consecución de las fuentes primarias, que son las que en realidad deberíamos utilizar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues un metabuscador no es más que un buscador masivo, ¿no es cierto?, que toma como Google, ¿no?, la información de otros buscadores, están interconectados entre sí, y nos da los resultados de una forma más amplia, ¿no? Como lo hizo Fernando. En Google salían 600 y algo miles de informaciones, ¿no es cierto?, que abarca todo el tipo o todas las búsquedas que realizan otros metabuscadores. En realidad están interconectados, ¿no es cierto? Y por eso es que motores como Google Académico, que mostró Fernando, en cambio buscan y seleccionan solamente fuentes en las que está información validada, ¿no es cierto? Validada y de orden académico, ¿ok? Entonces, son los que usamos habitualmente estos metabuscadores, ¿no es cierto? El Yahoo, el Google, Bing, Naver, etcétera, etcétera. Y nos van a dar acceso a un montón de datos, pero no todos son validados. Lo importante es obtener información validada. ¿Sí? Ahora, y en un buscador académico, pues son sitios web, ¿no es cierto? Son sistemas, son repositorios que registran sitios web vinculados, al mundo académico, ¿sí? Entonces nos van a permitir encontrar pues artículos de revistas, investigaciones, ponencias, tesis, tesinas, patentes, libros, etcétera, etcétera. Fuentes primarias, secundarias o terciarias, las que acabamos de ver, ¿no es cierto? O páginas web de instituciones académicas, ¿no es cierto? Universidades, institutos importantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, como nos indica aquí, esto es lo importante, estos buscadores académicos albergan en su interior solamente contenido validado por alguna institución de carácter científico, educativo, o a través de de las famosas revisiones de pares, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente esos pares son personas especializadas, certificadas en el campo de estudio que nos interese, y eso validan las publicaciones que están ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos llegando al meollo del asunto. Tenemos pues varios buscadores académicos, ¿no es cierto? De hecho, si ponemos en el Google, en nuestro metabuscador, el Google buscadores académicos o metabuscadores académicos, ¿no es cierto?, van a salirnos muchos resultados, ¿ya? Entonces nosotros estamos tal vez mostrándoles solamente los más populares, los mejores, ¿no es cierto? Fernando ya lo hizo en su exposición. Yo voy a permitirle mostrar de estos que están aquí. Los marcados son bastante buenos, pero no los vamos a ver todos. Sin embargo, vamos a cambiarnos un ratito acá al aula. Entonces, los que están aquí son los que vamos a revisar de forma rápida, ¿sí? De una manera muy rápida, ¿no? Entonces, abramos esto en una pestaña nueva. Abramos con un clic, está para que se abra en una página web. Todos estos son sitios muy parecidos entre sí, ¿no es cierto? Siempre se nos va a abrir una cajita de texto y de alguna forma vamos a poder filtrar los documentos. Miren, en este caso el RefSec, el buscador de referencias, ¿no?, nos permite buscarlo en la web, que sería una búsqueda como hacerla en el Google, ¿no es cierto?, que no nos va a servir para nuestro propósito. Podemos buscar entonces en documentos, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo poner de pronto Augmented Reality, que es un tema que ya nos salió. Nos pongamos Computer Science, por ejemplo, computación, computadora, no sé. Bueno.
ya nos da algunos resultados, ¿no es cierto? Sí, algunos resultados que hay que, pues, aquí obviamente no nos deja, pues, como ustedes verán, no nos deja, a ver, aquí salen todos los resultados, pongamos en documentos. Ya, estos son los que nos interesaría. Hay que entrar a revisar, en realidad, a este buscador académico, lo que, eh, lo que le falta, ¿sí? Lo que le falta es, en realidad, unos filtros, ¿no es cierto? No tienen la manera de filtrar. Más bien, este buscador lo iba a presentar por el directorio que se presenta aquí. Tiene un directorio que nos lleva a, pues miren, a poder encontrar videos educativos, enciclopedias, literatura, ¿no es cierto? Es un buscador que nos permite, por ejemplo, si voy a matemáticas, pues miren, nos presenta algunos recursos. Estos son recursos, ¿no es cierto? Que nosotros de pronto podemos utilizar en nuestra aula, ¿no? Miren, por ejemplo, pues, habla de matemáticas, pero con gamificación, que es algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, no valdría la pena revisar, pero miren, aquí hay unos juegos, ¿no es cierto?, que podemos nosotros utilizar según el nivel. Lamentablemente, está en inglés, ¿cierto? Y esa es una limitante que también ya la demostró Fernando en su búsqueda en los buscadores que a él le correspondió. Pues la información está en inglés, ¿no es cierto? La información más actual está en inglés y lamentablemente... Ya, Pues, ya cuesta, dile que se cuesta, que no joda la vida. uy, por favor, apaguemos los micrófonos, compañeros. Apaguemos los micrófonos. Tengan la bondad, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, este metabuscador se los presenté. Más que nada es por estos recursos que tiene interesantes, ¿no? Igual como pudieron ver en el aula virtual están los enlaces, ¿no? Entonces veamos este siguiente de forma rápida, porque en realidad esto funciona igualito a como lo hizo Fernando. Simplemente estamos completando una lista, ¿no es cierto? Miren, este metabuscador, ¿sí? Questia ya tiene aquí un pequeño filtro, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que en el título tenga solo la frase exacta, ¿no es cierto? Y además que me muestre, mira, aquí está lo que acabamos de hablar, fuentes primarias o por lo menos que hayan sido revisadas por pares. Pongamos fuentes primarias, solamente para hacer una búsqueda. Y miren, aquí también funciona lo de los operadores lógicos, ¿no? Entonces yo voy a poner esta búsqueda de aquí, Augmented Reality and Education, ¿no? Vamos, que nos da, ya, mira. En realidad, Raúl, se apagó el micrófono, por favor. ahí sí se me escucha. Sí, sí, gracias, Raúl. No, gracias, más bien. Tengamos apagados los micrófonos, ¿ya? Como les decía, luego de encontrar ya, miren, 432 resultados, obviamente este buscador es académico, por eso no me encuentra muchos resultados, ¿no? Es un número aceptable, pero aquí también puedo seguir filtrando, ¿no? Aquí están los libros, o puedo mostrar solamente los journals, ¿no es cierto? Además puedo aplicar pues aquí otro filtro, los que sean por lo menos revisados por pares, ¿no es cierto? Miren, ya bajó a 64, no ha habido libros, ni revistas, ni ¿cómo es esto? Ni periódicos, ni enciclopedias que estén revisados por pares. ¿Ya? Entonces, con 64 yo podría ya trabajar. De pronto aquí también puedo decirle que en el título, pues me encuentre solo lo que tenga que ver con interacción, ¿no es cierto? Esperemos que haya información, ya no lo hay. Podemos ahí ir jugando. Inclusive, como nos dijo también Fernando, pues podemos buscar por algún autor de preferencia, ¿no es cierto? Miren, por materia, por libro, etcétera, etcétera, ¿cierto? El nombre de la publicación, en qué journal fue publicado, etcétera, etcétera. Esto hay que revisar, ¿no? Pero si ya me centro aquí, 64 búsquedas, está bueno. Porque luego de esto podríamos, pues obviamente, ingresar a cada uno y leer el abstract, ¿no es cierto? El resumen de la investigación. Y ahí vamos. Esa es una tarea que necesariamente hay que hacerla, ¿no? Para poder, pues, ir aplicando también nuestros criterios de selección, como ya lo mencionó Fernando en el Methodology Research, ¿no? Vamos a cerrar
Nuestro motor regional, ¿no es cierto?, es Cielo, junto con la Tindex, ¿no? Yo no lo puse a la Tindex, pero aquí igual podría buscar, por ejemplo, Augmented Reality, a ver qué hay, ¿no es cierto? Siempre se recomienda buscar en inglés, ¿no es cierto? Es la recomendación, de pronto. Pero yo lo hago porque ya es la costumbre, ¿no? Ustedes podrían también buscarlo en español, hay resultados. Miren, aquí inclusive como esto es una publicación regional, los resultados nos salen en español. Y aquí podemos hacerle el filtro, ¿no? Inclusive por país donde que se haya realizado las publicaciones. Yo me interesa hacer una investigación que aterrice aquí en nuestro país. Podemos pues darle en Ecuador y a ver, aquí debe haber un aplicar, filtrar, ¿sí? Filtrar, miren, nos aparecen los 4 resultados, ¿no es cierto? Entonces ya, si quiero hacer la investigación basada solo en Ecuador, a lo mejor ya encontré en este metabuscador, ya encontré lo que me va a servir del país, ¿no es cierto? Si busco en otro buscador académico, perdón, pues vamos a tener más resultados. Este lo voy a separar, ¿no? Lo separé a otra página web, porque vamos a ver si lo encontramos por ahí. Miren, gracias a Dios, estos 4 resultados están gratuitos, ¿no? El candado está abierto, eso quiere decir que está publicado en modo Open Access, entonces los vamos a poder obtener de manera gratuita. Ya vamos a ver alguno por ahí en inglés que no lo podamos obtener y vamos a ver si lo encontramos con unas 3 páginas web que nos permiten hacer eso en la mayoría de los casos, ¿no? Obviamente esto que me estoy olvidando, esto deberíamos ir incluyéndolo en el Methodology Research, ¿no es cierto? Tampoco es la intención que haya muchas, para el caso nuestro, no es la intención que haya muchos resultados, ¿no es cierto? Sino los justos, aunque sean validados por unos 2 o 3, se me ocurre, ¿no? Unos 2 o 3 que sean específicos, que queremos validados, actuales, que tengan autor, que hayan revisado pares, etcétera, etcétera, ya podemos realizar nuestros recursos digitales, ¿no? Pero esto hay que irlo registrando en el Methodology Research, ¿ya? Vamos al aula. Sí, vamos a verle a famoso Springer, ¿no es cierto? Este es muy importante, ¿sí? Springer, igual, obedece al criterio de los otros buscadores, tiene pues aquí una cajita de texto que nos permite pues buscar a sí mismo los temas, ¿no es cierto? Yo me mato con Augmented Reality. Miren, entonces, igual, luego de realizar la búsqueda aquí, yo puedo seleccionar solo los que sean journals, ¿no es cierto? Que serían las fuentes primarias en nuestro caso, o las páginas web también, ¿no es cierto? Pues miren, aquí tengo, ¿cuántas eran journals? 33 resultados, que ya sería, bueno, Springer es nada, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han escuchado, es una empresa, digamos así, que publica, pues, gran cantidad de información multidisciplinaria y en ella hay muchos libros. Esto publica los resultados como libros. ¿Okay? Miren, por ejemplo, me interesaría a lo mejor este libro de Augmented Human Research, que cuesta $132. Si lo necesito, de verdad, tendría que comprarlo, ¿no es cierto? Entonces voy a enviar este vínculo a la otra página web para luego revisarlo, ¿ya? Eso, ¿no? Nos permite aquí buscar y también, pues miren, de pronto filtrar de otra manera, ¿no es cierto? Solo los que hablan de Computer Science, si me interesa por ahí, 6 resultados, ¿no es cierto? Eso en inglés. Sí, le alcanzamos a escuchar, están en inglés, ¿no es cierto? Lamentablemente la información actual, ¿no es cierto? El avance científico generalmente se lo publica en inglés, ¿no es cierto? Entonces, pues, ustedes pueden probar buscar en español también, ¿no es cierto? Eso no hay problema, ¿no es cierto? Pero la información actualizada, la información nueva, pertinente, etcétera, etcétera, está en inglés. No hay que tener miedo, usemos el Google Traductor, ¿no es cierto? Con Google Traductor podemos, pues obviamente, obtener una traducción no muy buena en el contexto, pero nos puede guiar
para entender nuestros documentos. Pero no hay que registrarse en esas páginas. En realidad, en estas páginas no tanto, no. Estas lo que hacen es buscarnos, o voy a volver a entrar, buscarnos la información, ¿no es cierto? Reality. Yo no estoy registrado, mire que no estoy registrado. Si estuviera aquí apareciera mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es buscarnos, son buscadores, ¿no? Son buscadores, no hace falta registrarnos, es como el Google o el Yahoo. Y lo que nos muestra son las publicaciones que tiene Springer sobre este tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya luego cómo consigue esta información es lo que vamos a ver luego. Estas que son pagas, ¿no es cierto? Porque también por ahí va a haber alguna que otra que sea gratuita, pero bueno, esta, miren, arrojó resultados solo pagos, ¿no es cierto? Entonces vamos a cerrarlo. Y vamos a revisar el famoso Scopus también, ¿no es cierto? Y aquí para ir revisando. Este famosísimo Scopus, en el cual se basan es uno de los mejores repositorios de información, nos permite hacer una búsqueda un tanto diferente, ¿sí? Podemos buscar por autor, ¿no es cierto? Bueno, hagamos la búsqueda. Entonces podríamos poner, de pronto se me ocurre, Juan, este es el apellido, ¿no? Pongamos Santillán, Lima, se me ocurre, ¿no? El nombre de un compañero nuestro. Juan Carlos, por ejemplo. Sí. Pongamos que la afiliación es la universidad, ojalá salga, Universidad de Bolívar. Ya, veamos qué ocurre, ¿no? Aquí lo buscamos. No hay resultados. Fernando, voy a buscarte a ti, ¿ya? Voy a buscarte a ti, estimado amigo, con tu permiso. Entonces, Molina Granja, Fernando. Vamos a ver cuántas publicaciones registra nuestro amigo Fernando, ¿cierto? Y es la Universidad Nacional del Chimborazo. La búsqueda se la hace por autor o por fuente. Ya la vamos a hacer por fuente. Ya, entonces aquí está nuestro estimado amigo Fernando. Registra seis publicaciones con filiación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Y si damos clic aquí, pues vamos a llegar a las publicaciones de él, ¿no es cierto? Entonces es un primer criterio de búsqueda en el Scopus, ¿no es cierto? Conocemos de un autor que puede ser referente, que publica mucho sobre nuestros temas, pues lo buscamos, ¿no? Y aquí encontramos, ya sabemos, inclusive podemos ver el abstract, sabemos dónde está publicado, ¿no es cierto? Y en base a esto yo ya puedo buscar las publicaciones que ha hecho, en este caso, Fernando, y luego las podemos, pues, descargar o buscar descargar de algún modo, ¿no es cierto? Ahora bien, en las fuentes, en la búsqueda, pues se pone el tema, o se elige, miren. Aquí están todos los temas, Scopus también es interdisciplinaria, ¿no es cierto? Entonces yo puedo buscar todas las revistas, ¿no es cierto? O todas las fuentes que están en Scopus, congresos, etcétera. Por ejemplo, que hablen, miren, de un tema importante, como es las redes de computadoras y comunicaciones, ¿no es cierto? Clicamos y aquí me muestra las revistas, en cambio, ¿no es cierto? Todas las revistas que están indexadas en el Scopus y que hablan de este tema, que tienen como una de sus palabras clave, digamos así, lo que es la situación de las computadoras y las redes. Igual acá, miren, nosotros podemos, pues, encontrar o filtrar por las que están en primer cuartil, segundo cuartil, según el factor de impacto, ¿no es cierto? Una revista de primer cuartil son las que son más exigentes, ¿no es cierto? Y tienen publicaciones de mayor impacto, ¿no es cierto? Son más citadas, etcétera, etcétera. Podemos encontrar solo journals, pongámosle, por ejemplo, de primer cuartil, a ver si existe alguno, y ahí vamos filtrando, ¿no? A ver si existe, ¿no es cierto? Si hay, y hay bastantes, ¿no? Hay un montón, porque aquí está todo, toda la información, todas las revistas, digamos así, que publican sobre este tema de redes de computadoras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo podemos buscar aquí la revista, ¿no es cierto?
Y de aquí ya sabemos, miren la información, esto es lo que decíamos, que las publicaciones deben ser seriadas, ¿no es cierto? Los Foundational Trends in Networking está indexada desde el 2006 hasta el 2018. O sea, en este instante ya no está indexada, ¿no? Algo pasó, no está indexada y tiene, sin embargo, sigue en el repositorio, ¿no es cierto? Y tiene sus ISBNs, perdón, sus ISSNs para publicar, este es para publicar revistas impresas y este es electrónico, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver sobre todo cómo está calculado el factor de impacto, que es algo importante de las revistas, ¿no? Entonces esto es un cálculo que se hace en los 3 años anteriores justamente sobre el número de presentaciones y los documentos que se han publicado en esa revista. Eso es importante, seguramente se han escuchado el factor de impacto, ¿ya? Otra forma de llegar a estas revistas es usar el SJR Ranking. Este también nos permite buscar a través, miren, del ISBN o del ISSN o del nombre del journal. Entonces, este buscador académico nos permite encontrar revistas por temas. Y todas estas que encontremos en el SJR, en el Shimago Journal, Country Rank, perdón, pues están en Scopus, ¿cierto? Todas estas están en Scopus. ¿Ya? Entonces aquí buscamos por el ISBN, usamos o por el nombre de la revista o por el campo temático y asimismo podemos, por ejemplo, irnos acá al negocio de realidad aumentada del 2000. Aquí podemos ver el factor de impacto. Este no tiene factor de impacto, ¿no es cierto? Sin embargo, está indexada en Scopus, ¿ya? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este journal. Es el de Suiza aquí. Entonces, por lo general, no sé en qué está en Q3, ¿no es cierto? Es un factor de impacto de mitad para abajo, pero está en Scopus. Y desde aquí lo importante es que podemos llegar también a la página web, ¿no? A la página web del journal y podemos pues revisar los documentos, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre en el volumen 14 y aquí tenemos todos los volúmenes, ¿no? En el volumen 13, no sé, ¿dónde lo pasó? No conecta. Actualicemos. Entonces en el 13. Démosle chance. Bueno, el hecho es que una vez desde aquí, desde el SJR o desde Scopus, yo puedo encontrar las revistas, ¿no es cierto? Las temáticas por área de estudio. Puedo acceder a la revista y aquí lamentablemente no está funcionando. Ya sí funciona. Entonces, por ejemplo, aquí en el número 2 están los artículos, ¿no es cierto? Están los artículos que depende de cómo se hayan publicado, los podremos conseguir gratuitamente o a lo mejor nos toque pagar, ¿no es cierto? O vamos a revisar en esta parte cómo buscar estos artículos que a lo mejor no los pueda conseguir de forma gratuita. A ver, listo, ya revisamos algunos de estos, el de Science Research, World Sites, CERN Document, de Eric, habló Fernando, de Google Académico, habló Fernando. Estos tres no los vamos a ver por cuestión de tiempo, pero están los enlaces en el aula y los van a revisar ustedes, ¿no es cierto? Y los pueden ahí. Lamentable o ventajosamente, como les decía, la mayoría de estos buscadores que contienen la información pertinente están en inglés, ¿no es cierto? Pero hay que animarnos, ¿no es cierto? Hay que animarnos, el idioma en realidad no debería ser una barrera, ¿ya? Como parte de esta sesión y ya para terminar, he puesto lugares donde que nosotros podríamos buscar un artículo que no esté a disposición, ¿sí? Y esto me parece que no está en el aula, no está en el aula, pero bueno, los lugares se los buscan. Google hemos buscado y sabemos usar. ResearchGate se escribe tal cual, ya van a ver cómo ingresamos. Freefull PDF se escribe así igualito. Y el SciHub también se escribe así igualito. Entonces, más bien pasémonos acá a la práctica, ¿no es cierto? Entonces, miren, me interesa de pronto, ¿no es cierto?, encontrar este artículo o este es un libro, ¿no es cierto? Es un libro, pero nos dice que necesitamos, este era pago, ¿no?
Aquí están los Oye, artículos. Aquí están los artículos y de pronto yo quiero tomar este artículo de aquí, ¿no es cierto? Y lo quisiera bajar. Aquí me indica solamente el abstract, ¿no es cierto? Que es lo que cualquier artículo que encontremos, cualquier artículo validado nos debe presentar. Nos presenta el abstract, el cual en primer lugar nos va a servir, como ya se mencionó, para hacer el análisis preliminar de los datos. Siempre debemos poder leer en los sitios web, pues el abstract, ¿no es cierto? Lo traduciríamos, veríamos de qué trata, y si nos interesa, pues entramos a buscarlo, si no, no, ¿no es cierto? Además nos indica las referencias, ¿no? Esto también concatenado con lo que habíamos mencionado, que un artículo, un buen artículo, una buena fuente secundaria, primaria o terciaria, va a hacer referencia a otras fuentes también de nivel superior, ¿no es cierto? Primarias, que es lo que más necesitamos. Entonces aquí podríamos buscar algunos de estos artículos, ¿no es cierto? En este caso, claramente este artículo es pago, ¿no? Entonces si yo lo quiero descargar, pues seguramente me van a pedir que pague entre $33 hasta artículos hay de $90, ¿no es cierto? No lo quiero, no, lo necesito, pero no lo quiero comprar. Entonces la primera forma de intentar buscar estos artículos es buscándolo en Google, ¿no? Entonces lo vamos a buscar en Google, ¿sí? Y miren, si nos da el link a Springer, es el mismo de acá. Entonces mal haríamos en buscar aquí, hay que buscar en otros lugares. Miren, importante, lo encontró en el ResearchGate. Ya, entonces si no lo encuentro libre en Google, en la mayoría de casos nos va a mostrar la referencia al ResearchGate. ResearchGate es asimismo un repositorio en el cual los autores, ¿no es cierto?, quien escribió el artículo, pues puede publicar una bitácora, digámoslo así, como una hoja de vida del investigador, en la cual tenemos los artículos. Y si el autor trabaja con fines meramente académicos o tiene bien enfocado su situación de investigación, va a compartirnos el documento, veamos en este caso, ¿no es cierto? Ya, bueno, no está aquí libre, ¿cierto? Aquí hace falta es researchgate.net, ¿no? Aquí simplemente hace falta ingresar, crearse una cuenta, como lo hacemos cuando creamos un correo o cuando creamos el Facebook, y vamos a tener ya nuestro usuario. Una vez que tengamos nuestro usuario, y aunque no lo tengamos en primer término, si el archivo, si el PDF, digámoslo así, o el Word del artículo, del documento que queremos descargar está libre, aquí nos va a aparecer download. Tengamos o no tengamos el usuario del ResearchGate. Pero para pedirlo, porque en este caso no está libre, ¿no es cierto? Pero le puedo pedir a este autor, ¿no es cierto?, a Gupta Bhumika, ¿no es cierto?, y SR Verma, les puedo pedir que me envíen. Generalmente no ha fallado, pero se suele demorar, ¿no es cierto? Lo ideal sería encontrarlo aquí en forma gratuita, y si no, pues si necesito, simplemente es cuestión de dar request y enviar send, ¿no es cierto? Suele demorarse, ¿cierto? Han respondido a veces a los 3 meses, así, pero sí responden, ¿no? Sí suelen responder. ¿Okay? Lo ideal sería encontrar gratuitos, ¿no es cierto? O sea, que haya cómo descargarse. Miren, lo bueno de este buscador también del ResearchGate es que me muestra investigaciones relacionadas, ¿ya? Y aquí alguna que otra, miren, está para descargar. Y si no, puedo solicitar, ¿no es cierto? Como les cuento, sí responden la mayoría de veces, pero demoran un poquito. Okay, miren, hay cómo descargar. Fuentes, pues archivos, artículos relacionados al tema, ¿no es cierto? Basta con dar download y bueno, ya se va a descargar el archivo y ya lo tengo para analizar, ¿no es cierto? Miren, aquí está esta estructura de un artículo, parece que está en formato IEEE, pero bueno, eso es tema de otra situación, ¿ya? Aún no encontramos este documento, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer finalmente, a ver, es buscarlo en 2 lugares. En el Freefull PDF, ¿sí? Entonces, ya me voy a olvidar un ratito del ResearchGate y voy a entrar a Freefull PDF. Es esta, ¿no? freefullpdf.com, tal cual, ¿sí? Entonces, igual, esto lo podemos aquí poner el nombre del artículo
y este buscador va a intentar encontrarlo. Generalmente si no asoma en el primer lugar es que no lo encontró, pero lo bueno es que me muestra otros artículos asimismo que son según los keywords o el título o el subject, ¿no es cierto? Según el área de estudio, son similares a lo que estoy buscando. Por eso es bueno esto, ¿no? A lo mejor no encuentre lo que necesite tal cual en esta página, pero me muestra investigaciones o resultados de investigaciones parecidas, ¿no es cierto? Más o menos tengan que ver. Aquí comentan, puedo filtrar por tesis, por revisiones de literatura, fuentes secundarias, ¿no es cierto? Las tesis, las fuentes de literatura, de revisiones de literatura, perdón, o estados de arte, también secundarias, patentes son primarias, ¿no es cierto? Casos clínicos, primarios, proceedings, depende también, puede ser primario o secundario, los currículums o bibliografías no sirven mucho, y los pósters también, que son fuentes terciarias, ¿no? Entonces ahí deberíamos revisar, miren, hay 10 páginas de resultados, ¿no? Y si nos damos el tiempo de revisar, van a ser muy parecidos, algunos, otros no, pero este metabuscador académico lo que hace es, si no encuentra el que busco, me bota resultados parecidos, y todos estos son gratuitos ya, eso es lo bueno, ¿no? Todos estos son gratuitos, de tal forma que si yo pongo, por ejemplo, inteligencia artificial, ya está para descargar, yo me puedo descargar, ¿no es cierto? En nuestro computador, ¿sí? Ya. La última página, ¿no es cierto?, que vamos a revisar es el Sci-Hub. Vamos a verlo. Y vamos a buscar el mismo documento. Esperemos que lo encontremos. No es Sci-Hub, bueno, como así, para hacer la búsqueda como lo haríamos. Nos sale el resultado en el Google. Y es la primera, ¿no? Sci-Hub.tw. ¿Ya? Entonces aquí nos sale el cuervito y el logo, ¿no es cierto?, del Sci-Hub. Entonces aquí podemos buscar, como nos dice aquí, miren, por URL o por el DOI, ¿no es cierto? Entonces aquí busquemos, pues la URL es esta de aquí, ¿no es cierto? Es la dirección web de la publicación que estoy buscando de Springer. Y la vamos a poner aquí para que busque por URL. Ya la encontró, ¿sí? Este buscador es muy bueno y en realidad creo que, como les comenté, en un 70 o 75% yo he encontrado los artículos que se han necesitado para alguna investigación o para la tesis. Yo los he encontrado aquí cuando han sido pagos. Obviamente, miren, inclusive este es de este año, ¿no es cierto? ¿Sí? Algunos lo hay, otros no lo hay, ¿sí? Este buscador es bien interesante. Aquí se consigue bastante, un porcentaje bastante alto de los documentos que no los podemos conseguir por los otros métodos. Google, ResearchGate, el Freefull PDF, finalmente acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces mejor buscaría siempre aquí, ¿ya? Sé que es el mismo porque son los mismos autores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además se contrasta, ha sido en abril, ¿no es cierto? Ha sido en abril del 2020 y nosotros podemos pues ya estar seguros de que este es el documento que buscamos, ¿no es cierto? Además, a partir de esto, vamos a hacer algo interesante, que creo que Fernando no lo hizo, pero habló de esto en el Google académico, ¿no es cierto? Aunque bueno, esto se busca también en todos los buscadores. En el Google académico, ya para terminar, nosotros podemos poner el nombre del artículo, es este, y puedo sacar la cita bibliográfica, ¿no es cierto? No sé si, creo que Fernando no indicó esto, pero yo puedo sacar la cita bibliográfica, ¿no es cierto? ¿Sí? Inclusive si estamos escribiendo en LaTeX, puedo obtener la cita bibliográfica en ese formato, ¿no es cierto? Entonces, bueno, LaTeX es un lenguaje de programación de alto nivel que nos permite escribir artículos científicos, libros, etcétera, y las referencias se ponen así como código, ¿no es cierto? No es el caso, pero nosotros de aquí ya podemos tomar la referencia de la norma APA, o si no, también desde aquí debe haber cómo citar, ¿no? ¿Sí? En la mayoría de buscadores tenemos cómo citar este artículo y aquí está, ¿no es cierto? O la podemos descargar así mismo para usarla como les comento, ¿no? Por ejemplo, en este lenguaje de alto nivel, que es el famosísimo LaTeX. Hace Abraham Sotero. Sotero es un administrador de referencias bibliográficas, ¿no es cierto?
se abrió aquí. Ya es bueno. Sí, es bueno saber que se va a abrir aquí o en Mendeley. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debíamos pues conversar. Aquí están algunas referencias de información que se encontró para hacer nuestra presentación. ¿Ya? En ese sentido, pues, no sé si hay alguna observación, algún comentario por parte de ustedes. Fernando, tienes la palabra tú hasta eso. Sí, gracias, Raúl. En realidad, bueno, son todos los motores de búsqueda más utilizados que tenemos para encontrar información. Un poco al inicio nos puede resultar algo confuso, pero sobre la práctica y sobre la marcha vamos a ir dominando. De primera, puedes utilizar los que les ha parecido más amigables, más fáciles, y sobre la marcha, con el tiempo, ustedes pueden ir dominando el resto de motores de búsqueda. Nosotros vamos a trabajar ya con la tarea 2 que ustedes van a enviar. Para la próxima clase vamos a tener creadas sus aulas virtuales de la asignatura que ustedes hayan enviado. Y pues con la información que podamos conseguir de su material, la próxima semana empezaríamos a construir nuestro entorno virtual de aprendizaje aplicando algún modelo y métodos pedagógicos. Está previsto trabajar con dos modelos, la metodología PASIE, la metodología ADIE, que son estrategias y métodos didácticos pedagógicos que nos permiten crear nuestro entorno virtual de aprendizaje y presentar la información, en este caso, si es que ya lo tienen de su material de clases normal. De lo contrario, complementamos con una búsqueda en los motores de búsqueda que hemos visto hoy. Con esta información generaremos los objetos y formas de presentación de la información para que sea accesible a nuestros estudiantes. A ellos no les podemos enseñar esta parte científica de la búsqueda de información, simplemente les presentamos la información de una forma pedagógica y didáctica, ¿no es cierto? Entonces, como primera parte, ya podríamos hacer la consulta de la información y completar los contenidos para nuestra asignatura. Yo aspiro que todos ustedes hayan enviado ya la tarea 2, ojalá hasta el domingo lo más pronto, para poder crearles su aula virtual. Yo les daría el link a cada uno para que puedan ingresar a su aula, que obviamente va a estar vacía, y lo vamos a ir construyendo en nuestras próximas semanas. Si no tuviesen alguna inquietud, por favor. Estimados compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, compañero Ernesto. Maestro, muy buenas noches. Un favor enorme, vea que se me pasó, estaba en clases aún y se me pasó. Me inserté recién, nomás a unos 10 minutos ha de ser. Primeramente pidiendo mis disculpas. Se va a colgar en el aula virtual, se va a colgar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Para que nos puedan ayudar y yo poderle visualizar y no poder atrasarme los contenidos. Sí, justamente la primera clase ya estará disponible en unos minutos más. La clase de hoy esperemos que el día de mañana o máximo el sábado en la mañana ya esté disponible en el aula virtual. Eso no lo manejamos nosotros, eso maneja el administrador de la plataforma. Vamos a motivar para que lo más pronto posible ya esté disponible, que lo puedan ver. Ya, muy amables entonces, se les agradecería muchísimo para poder igualar. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Compañero Fernando, la última parte del trabajo que estaba explicando no la escuché porque hubo problemas de internet. Sí, a ver, me voy a permitir compartir nuevamente la pantalla. Básicamente lo que tenemos que hacer en la tarea 3 es, con el Methodology Research que habíamos ya creado,
¿no es cierto? O bueno, ustedes lo van a crear si es que no lo han hecho todavía, de su materia o de su asignatura en específico, aplicar alguno de los motores de búsqueda que vimos hoy y generar este cuadro de resultados con los criterios de inclusión y exclusión que diseñamos en nuestro Methodology Research. Entonces, básicamente solo es esta tablita la que tendríamos que generar. Yo había puesto aquí como ejemplo estos 4 motores de búsqueda. Ustedes pueden poner cualquiera de los que se han utilizado tanto con Rollo como con ¿Se puede hacer de cualquier área y de cualquier año de educación básica? Usted define su tema, usted define el tema de la asignatura o de lo que quiera construir el aula virtual y llenamos esta tabla. Y con esta información generamos la búsqueda y obtenemos estos resultados, que es el complemento del Methodology Research, del proceso sistemático de búsqueda de información. Usted define el tema, por supuesto. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, si no habría inquietudes, el día lunes les estaría respondiendo por el aula virtual mismo las direcciones de sus aulas virtuales en las que iremos trabajando y construyendo en base a un modelo, a una metodología, perdón, pedagógica, nuestros entornos virtuales. No se olviden, por favor, eso es importante, de enviar el nombre de la asignatura o el área que vamos a trabajar en el entorno virtual de aprendizaje. Si no hay inquietudes, yo les agradezco su participación el día de hoy. Nos veríamos el próximo día martes. Me sumo a los saludos, compañeros. Gracias por su atención. Les esperamos el día lunes, ¿no? Un buen fin de semana, por favor. Buenas noches, que tengan un bonito fin de semana y que Diosito los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos, joven Fernando. Cuídate, ¿ya? Tengo una pregunta. Dígala. A las órdenes. ¿Es el método y la primera tarea? Hola. ¿Aló? Sí, dígame. La segunda es el método que vamos a hacer con el área. ¿Y la primera cuál es? Porque ya mando la tercera. La primera tarea es el Methodology Research. Es básicamente esta tablita de aquí, ¿no es cierto? En donde definimos el tema y cuál es nuestra estrategia de búsqueda. No se ve la palabras pantalla. Claves. ¿No se ve? Comparta la pantalla. Ya. A ver, está bien. La primera tarea es esta, ¿no es cierto? En el aula virtual tenemos esta. El aula virtual está. Tarea 1, Methodology Research. A ver, permítanme. Ya. Ahora sí. En el aula virtual tenemos tarea 1, Methodology Research, que es esta tabla en donde nosotros diseñamos nuestra estrategia de búsqueda. Fuente de información, ¿no es cierto? La tarea 2 es el nombre de la asignatura que vamos a crear el aula virtual. Entonces aquí vamos a poner en la tarea 2 el nombre de la asignatura. Ah, correcto, ya. Muchas gracias. Y en la tarea 3 es el resultado del método research de la tabla del diseño de búsqueda aplicado en los motores de búsqueda, es decir, ya el resultado de la búsqueda de información, que es esta tablita de aquí. ¿Sí? Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra Muchas inquietud? gracias, compañeros. Hasta luego. Tengan un bonito fin de semana. Eso, gracias y buenas noches a ustedes también. De igual manera, ¿no? Cuídense.